Habiendo ido al mar con sus hijos, la enfermera injustamente despedida buscaba trabajo en la playa. Mientras caminaba, escuchó una conversación entre dos individuos adinerados. En ese momento, había relativamente pocas personas en la playa, ya que la mayoría de los veraneantes aún dormían en sus habitaciones después de prolongadas celebraciones nocturnas. El mar, por su parte, disfrutaba de un descanso de los turistas, acariciando perezosamente la arena amarilla y los guijarros con sus olas. «Hey, belleza. ¿Estás buscando trabajo por casualidad?», llamó un hombre con una apariencia marcadamente oriental. «Ven a mi pabellón, horneamos empanadas, panqueques, saguarma, pasteles de carne, chuchquela. Horneamos, freímos, cocemos al vapor. Nunca pasarás hambre y siempre tendrás algo de dinero en el bolsillo». Amy miró a su alrededor y negó con la cabeza. «No, gracias. Seguiré buscando». El dueño del puesto frunció los labios con molestia. «Bueno, adelante, busca. Pero igual volverás a mí. Ahmed paga la tarifa por hora más alta de toda la costa». Amy sonrió y siguió caminando. Aquí y allá veía anuncios de vacantes de trabajo. No había necesidad de apresurar la elección, había muchas opciones. Lo importante era elegir una que le agradara, una que le brindara satisfacción moral. No quería pasar horas junto a un fogón caliente, y no era porque antes hubiera sido enfermera y no le gustara el trabajo propuesto. No era peor que cualquier otro. Era otra cosa completamente distinta. Recientemente, Amy había comenzado a desmayarse involuntariamente. Iba caminando por la calle y de repente, ¡bam!, su cabeza comenzaba a girar y se desplomaba. Los transeúntes se apresuraban a ayudarla, le echaban agua en la cara, llamaban a una ambulancia, pero todo era en vano. Incluso los médicos no sabían qué le pasaba. Ocurría no más de una vez al mes, a veces el intervalo se alargaba a 2 meses, y había estado sucediendo durante unos 3 años, desde la trágica muerte de su esposo. Fue entonces cuando comenzaron los desmayos. Los médicos lo atribuían al estrés por la pérdida de su marido, así que solo le aconsejaban que tuviera cuidado. Pero, ¿qué pasaría si se desmayaba en la panadería de Ahmed? No, era demasiado peligroso. Amy ya había recorrido toda la playa sin encontrar nada definitivo. Decepcionada por el romanticismo del mar, estaba a punto de regresar cuando escuchó una conversación entre 2 hombres distinguidos. Aunque vestían de manera informal para la playa, Amy notó las gruesas cadenas de oro en sus cuellos, las pulseras con piedras en sus muñecas y los anillos macizos en sus dedos. Eran empresarios de los años 90 en toda regla, como Ekle y Yekle. Pero lo que realmente captó la atención de Amy no fue su apariencia, sino su conversación. Como exenfermera, escuchó detalles que le parecieron muy interesantes. ¿Qué vamos a hacer con ella ahora? No quiere ver a nadie, no importa cuánto lo intentemos, no importa a qué cuidadores contratemos, todo es en vano. Los ha agotado a todos, dijo uno con voz grave. ¿Qué hacer? Simplemente enviémosla a un asilo para discapacitados y ya, gruñó el otro con indignación. Amy frunció el ceño, sintiendo mentalmente compasión por la mujer desconocida de la que querían deshacerse de una manera tan inhumana, enviándola a un asilo para lavarse las manos del problema. No, no podemos hacer eso, respondió el primero. Después de todo, es nuestra pariente. Y si la metemos en un asilo, adiós a la herencia. Sabes que la tía escondió mucho dinero durante sus años en el negocio de los restaurantes. El segundo hombre asintió con descontento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde encontramos a un cuidador adecuado para esta anciana? Alguien que pueda manejar cualquier situación, incluso un incendio o un caballo desbocado. A unos metros de distancia, Amy entendió todo. Estos parientes descarados no querían ocuparse de la anciana y estaban buscando formas de deshacerse de ella lo más rápido posible. No tenía intención de escuchar su conversación, sucedió completamente por accidente. Involuntariamente, no era su culpa que estos ricos hablaran en voz alta.
Pero, por otro lado, ¿y si ofrecía sus servicios? Después de todo, era enfermera, aunque retirada, seguía haciéndolo. Además, definitivamente no serviría como vendedora, no era lo suyo, no podía engañar a la gente. Reuniendo su valor, Amy preguntó. Disculpen, involuntariamente escuché parte de su conversación. ¿Realmente necesitan una cuidadora? El hombre rico miró a la desconocida con asombro. Su piel era blanca como la leche, pero su nariz ya estaba quemada por el sol. Claramente era una recién llegada, pero ¿qué buscaba aquí? ¿Vacaciones o trabajo? Absolutamente cierto, señorita, necesitamos una cuidadora, pero una con experiencia, alguien que sepa lo que hace y sin problemas, comenzó el empresario, que parecía un poco mayor que su compañero. ¿A qué se refiere con sin problemas?, preguntó Amy. El segundo empresario frunció el ceño. Bueno, ya sabe, sin problemas. Necesitamos una cuidadora que pueda manejar el estrés, porque nuestra tía June ama hacer travesuras. ¿Y por qué le interesa, de todos modos? Amy bajó la mirada como si hubiera decidido contar los granos de arena bajo sus pies y luego respondió en voz baja. Necesito un trabajo. Soy enfermera, retirada, pero puedo trabajar como cuidadora. Solía trabajar en la unidad de cuidados intensivos, así que veía personas como su tía unas 10 veces al día. El mayor de los dos hombres ricos sonrió con satisfacción. ¿Por qué no lo dijo de inmediato en lugar de andar dando rodeos con preguntas? Si necesita un trabajo, ¿cuál es el problema? Anotaré la dirección y es bienvenida. Espera, no empieces a dar direcciones tan rápido. Primero tenemos que aclarar todo, como se dice, desde la orilla, interrumpió bruscamente el segundo empresario a su compañero. Bueno, adelante, aclara. Pero luego no te quejes de que espantaste a otra cuidadora, replicó el primero. Pregunte lo que quiera saber, dijo Amy, tratando de suavizar la tensión. El empresario más joven entrecerró los ojos mientras la observaba. Mire, belleza, ¿qué la hizo dejar su vida cómoda y venir a nuestra costa? Bueno, el mar, eso se entiende. ¿Pero por trabajo? Debe haber hecho algo en casa, ¿cierto? Ah, eso es, ¿no? Ella se sonrojó hasta la raíz del cabello, pero aún así respondió la pregunta. Bueno, se podría decir que sí. Tuve un desacuerdo con el jefe del departamento. Fui en su contra, pensé que podía llegar a la verdad, pero lo único que conseguí fue que me despidieran. Bueno, estas cosas pasan, es la vida. ¿Y su esposo? ¿Está de acuerdo con esto? Tendrá que vivir en la casa del cliente, ¿sabe?, continuó el empresario más joven, ahora con un tono un poco más suave. ¿Mi esposo? Se fue hace 3 años. Era marinero, pasaba 6 meses en el mar en un barco pesquero. Se toparon con una tormenta y parte de la tripulación nunca fue encontrada, solo algunos restos del barco llegaron a la orilla. ¿Y tengo que vivir en la casa del cliente? No tengo problema con eso, pero tengo 3 hijos. El mayor tiene 8 años, y los menores, una niña y un niño, tienen 4 y 5 años respectivamente, respondió Amy. Al escuchar la palabra enfermera, los hombres ricos se quedaron pensativos. Por un lado, ella cumplía con todo lo que necesitaban, pero por otro, 3 hijos eran una carga considerable. Sin embargo, ¿qué más podían hacer? Después de todo, no tenían muchas opciones. Está bien, aceptamos que estará con los pequeños, no es un problema tan grande. En el peor de los casos, hay una casa de huéspedes en la propiedad. Aquí tiene la dirección. Yo soy Bill y este es mi hermano Neil. Básicamente, somos gemelos, añadió Neil. Nuestro apellido es Barnett, no sé si ha oído hablar de él o no, concluyó Bill. Por eso nos parecemos tanto. Y el nombre de nuestra clienta es June Sutton. Ven mañana a las 8 y trae a los niños contigo para que sea más fácil para ti. Y no te preocupes, no causaremos problemas. La estación de policía está a solo un paso de distancia si es necesario.
Y no tengo miedo. Está bien, está decidido. Definitivamente vendré mañana, respondió Amy. Los hermanos sonrieron con significado y, tras una despedida seca, se dirigieron al estacionamiento de pago donde su lujosa SUV, del color del ala de un cuervo, estaba aparcada. Emma los observó alejarse y luego sonrió, apresurándose a abandonar la playa, que se había vuelto tediosa con el tiempo. Solo entonces se dio cuenta de que vacacionar y trabajar en la costa eran cosas completamente diferentes. Algunos tomaban el sol y conseguían un bronceado dorado, mientras que otros hacían posible esa relajación vendiendo maíz fragante, cócteles, dulces y helados, además de limpiar la playa al final del día y organizar todo para que los veraneantes se sintieran cómodos durante la temporada turística. De camino a su casa de alquiler, Amy se sumió involuntariamente en sus pensamientos. ¿Cómo estarían sus hijos en ese momento? ¿Ya se habrían despertado? ¿Les habría gustado el nuevo lugar? Después de todo, habían hablado tanto del mar. El ánimo de Amy mejoró tanto que se compró un helado en un vaso y, sentada en un banco, se dejó llevar por sus pensamientos. Su mente retrocedió al momento en que, bajo la presión de las circunstancias de la vida, subió al autobús y partió con sus hijos hacia el mar. El camino serpenteaba como una serpiente, cautivando involuntariamente la mirada de quienes lo recorrían por primera vez. «Mamá, ¿cuánto falta para llegar?», preguntó en voz baja Nicky, de 8 años. Como el mayor, Amy sonrió al niño inquieto. Su hermanita y su hermano menor llevaban mucho rato dormidos, pero él no. Se mantenía firme, temeroso de perderse el tan esperado mar. «Puedes dormir, hijo, aún falta aproximadamente 1 hora. El camino es largo, debes estar cansado». Nicky frunció el ceño. «No, mamá, no quiero. Prefiero esperar. No soy tan pequeño». «Oh, ¿quién está discutiendo contigo? Eres terco, igual que tu padre», comentó Amy con fingida seriedad. Al mencionar a su padre, Nicky se entristeció de inmediato. «No lo recuerdo bien, mamá, solo por las fotos». «No pasa nada, lo importante es que recuerdes algo», dijo Amy, limpiándose una lágrima que se le había escapado. El paisaje fuera de la ventana se volvía cada vez más pintoresco y la proximidad del mar ya se sentía claramente en el aire, entrando al autobús por las ventanas abiertas. «Bueno, por fin hemos llegado», suspiró Emma con alivio al ver la costa a lo lejos. El viaje no había sido fácil para ella, especialmente considerando todos los acontecimientos previos, incluyendo su despido y el escándalo dentro del departamento para pacientes con enfermedades graves. En gran medida, Amy llevaba tiempo preparándose para un posible despido. ¿Cómo podía ser de otra manera cuando todos los días tenía que lidiar con mentiras e injusticias? No por parte de los pacientes, por supuesto, para nada, sino del astuto jefe del departamento, Harold Mills. Amy llevaba mucho tiempo acostumbrada a sus artimañas con las habitaciones de pago y los servicios mejorados para los más adinerados. Bueno, ¿qué tenía de malo que la gente rica quisiera brindar a sus familiares una atención y un tratamiento de lujo? Para ellos, era un gesto de amor. No había duda de que el señor Mills trataba a todos por igual, o al menos casi por igual. El curso del tratamiento para una persona sin hogar apenas difería del prescrito para el pariente de un empresario influyente. La única diferencia estaba en el entorno y la atmósfera. En la sala destinada a los sin hogar era simplemente una habitación con paredes recién pintadas y un techo blanco recién encalado. En cambio, para los adinerados, era un lugar acogedor con una cama cómoda equipada con un colchón ortopédico, televisión y zona Wi-Fi. Incluso había aire acondicionado, que se encendía en los días especialmente calurosos. Y todo habría estado bien, pero en su afán por vivir con más lujo, el señor Mills cruzó la línea. Comenzó a fijarse en personas solitarias con enfermedades incurables con el objetivo de persuadirlas moralmente. Su motivación era una sola: lograr que le legaran todo, desde casas y cabañas en el campo hasta simples garajes. El astuto Harold no despreciaba nada.
Incluso una cabaña en ruinas en el pueblo, por muy barata que fuera, le resultaba valiosa. Después de todo, aún tenía terreno edificable, acceso al río y, más allá, el bosque a solo unos pasos de distancia. Cabe decir que el señor Mills nunca se involucró en actividades criminales directas. No coaccionaba ni forzaba a nadie. Según sus propias palabras, simplemente ayudaba a las personas enfermas a tomar la decisión correcta. Así, el pobre anciano ya no tenía que romperse la cabeza pensando a quién dejar su apartamento de una habitación en un barrio residencial. Harold estaba ahí, con toda su astucia. ¿Qué tenía de malo que él fuera el heredero? Bastaba con incluir su apellido en el testamento y todo marcharía sobre ruedas. Amy soportó la tiranía del director durante mucho tiempo, hasta que decidió atraparlo con las manos en la masa y grabarlo con su teléfono móvil. Nunca tuvo dinero para equipos costosos como cámaras ocultas, ¿y de dónde lo sacaría? Era una viuda con 3 hijos, todos amontonados en el pequeño apartamento de sus suegros. Además, su suegra la miraba con desprecio, culpándola por la muerte de su hijo. Finalmente, Amy escondió su viejo teléfono en la sala y lo configuró para grabar la conversación. Su colega Taylor le pidió que no lo hiciera, insinuando que podría traer problemas a todo el departamento, pero Amy no le hizo caso y actuó por su cuenta. Grabó toda la conversación entre el director y otra anciana solitaria que tenía una casa de campo. Luego, escondió el teléfono en su bolso y fue a hablar con el señor Mills. Por supuesto, él apreció su arrebato emocional e incluso le ofreció una parte. Amy, ¿de qué estás insatisfecha? ¿Qué te molesta? ¿O es que te incomoda trabajar en el departamento? ¿Quién te dio dinero para el funeral de tu esposo? ¿Y quién le da regalos a tus hijos en Navidad? ¿Verdad que soy yo? Y si no tienes suficiente dinero, solo dilo. Rápidamente te asignaré un par de clientes para herencias, pero tendrás que esforzarte, presionar a los ancianos, darles pena, soltar alguna lágrima. Amy palideció. ¿Qué tenía que ver el dinero con esto? ¿O los regalos? Por cierto, tenemos un sindicato. Y yo no voy a participar en engaños, así que tenlo claro y no intentes asustarme. Tengo un seguro. Tras sus palabras, el señor Mills pareció animarse. ¿Seguro? Bueno, veamos qué tienes de interesante ahí. ¿Un video donde convences a los pacientes de hacerte su heredero? Pero no te lo mostraré a ti, sino al director del hospital. El jefe del departamento sonrió nervioso. Bueno, adelante, pero ten cuidado de no equivocarte. De lo contrario, mi oferta no tendrá marcha atrás y será imposible darle otra salida a la situación. Y no pienso darle otra salida, concluyó Amy con firmeza. Emma respondió con bastante brusquedad, solo quiero detener este abuso de inmediato. El jefe del departamento miró a la enfermera con odio y luego alcanzó el teléfono de su escritorio. Amy se apresuró a ver al médico jefe para mostrarle la desafortunada grabación. El señor Sherman la escuchó pacientemente y luego le pidió que le proporcionara el video. Fue entonces cuando Amy enfrentó un verdadero fiasco, porque, por alguna razón desconocida, la grabación había sido eliminada. Sin embargo, la enfermera estaba dispuesta a jurar que el teléfono estaba grabando en tiempo real. ¿Quién había borrado la grabación? El jefe del hospital la miró con severidad y dijo, creo que después de todo lo que me has contado aquí, las puertas de nuestra clínica están cerradas para ti. No toleraré calumnias y no pienso perdonarte. Con estas palabras, dejó claro que su tiempo en la clínica había terminado. Amy rompió en llanto, desesperada y sumida en la histeria, tratando de comprender quién la había traicionado. Sin embargo, todo el engaño apenas comenzaba a revelarse. Su colega Taylor había estado en una relación romántica con el jefe del departamento durante aproximadamente un mes, a pesar de que Harold estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Fue Taylor quien, aprovechando el momento, borró la grabación del teléfono de Emma. Pero entonces, ¿por qué no se la llevó con ella?
¿Tenía miedo de que el jefe del departamento la tomara en un arranque de ira? Absurdo, por decirlo menos. Después de recibir la liquidación, Amy se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. ¿Cuánto tiempo más podría soportar las quejas constantes de su suegra, quien insinuaba que Amy debía abandonar el apartamento? Aunque la señora Holland prefería no mencionar que había regalado esa vivienda a los recién casados como un obsequio de bodas, ahora cambiaba de prioridades rápidamente, dejando atrás su piel de oveja para convertirse en una loba despiadada. Amy y sus hijos ya no eran necesarios para nadie. Soportó la situación durante mucho tiempo, pero después de que su suegra la amenazara con quitarle la custodia de sus hijos, decidió irse de la ciudad para siempre hacia el mar, donde había playas, gaviotas, sol y arena. Para evitar pensar en todo lo sucedido, Amy sacudió la cabeza, alejando así las ideas desagradables. En los asientos vecinos del autobús, Annie y Matthew dormían plácidamente, sin siquiera sospechar que su viaje estaba llegando a su destino final. Afortunadamente, Amy ya había resuelto el problema de la vivienda y había alquilado una pequeña casa de campo de manera remota. Llamó a un anuncio publicado en uno de los portales de Internet e hizo un pago por adelantado. Arriesgado, sin duda, pero ¿y si no encontraba nada más? La ubicación era buena, con una parada de autobús cercana y el mar a solo unos pasos. Cuando el autobús se detuvo, Annie y Matthew se despertaron de inmediato y comenzaron a ayudar a su madre. Aunque, en realidad, ¿qué ayuda podían brindar cuando las enormes maletas eran el doble de su tamaño? Por suerte, Amy había comprado equipaje con ruedas y asas. Nicky, el mayor, sí ayudó a su madre. Tiró del asa junto con ella, sintiéndose como un verdadero hombre. Amy sonrió, pero no comentó nada sobre la actitud de su hijo. Su pequeño protector estaba creciendo, y eso era algo para celebrar. Cuando vio la casa donde vivirían, Amy no pudo evitar suspirar con decepción. En la foto se veía diferente, más grande y respetable. Pero al menos el mar estaba realmente cerca. «Mamá, ¿es esta la casa del tío enanito?», preguntó Annie con curiosidad. «Esta será nuestra casa ahora», dijo Amy y aceleró el paso. La casera, la señora Nass, resultó ser una mujer agradable de unos 70 años, con amables ojos grises y una red de profundas arrugas en la frente y las mejillas. Sin embargo, esto no la desmejoraba en absoluto, al contrario, la hacía parecer un personaje adorable de cuento de hadas. Solo le faltaba una varita mágica y un sombrero en la cabeza. Aquí tienen su casita. No es un ático, por supuesto, pero es habitable. No cobro depósito por el alquiler, el pago se hace a principios de cada mes, comenzó a explicar la señora Nass. Amy asintió y luego preguntó en voz baja. «Dígame, ¿le molestaría mucho vigilar a mis hijos de vez en cuando? Al menos echarles un ojo». «Bueno, no gratis, por supuesto. Son buenos y bien educados». La mujer sonrió. «Los vigilaré, ¿por qué no? No tengo nietos propios. Mi hija se fue al otro lado del país para estar con su prometido y mi hijo, bueno, tomó el camino equivocado. Robó, bebió, terminó en prisión, como suelen decir». «Gracias, señora Nass, será de gran ayuda», dijo Amy con alegría y luego agregó, «dígame, ¿y el trabajo? En general, ¿se puede encontrar algo decente aquí?» «Oh, querida, aquí hay mucho trabajo, pero todo está relacionado con el mar y no todos sirven para ello. Pero, por otro lado, siempre se puede ganar el pan de cada día, especialmente en verano», respondió la anciana. Amy le agradeció y se dispuso a desempacar y acomodarse. Los niños la siguieron obedientemente, ansiosos por acostarse en una cama cálida. Tenían todo un sofá a su disposición, uno plegable, donde planeaban dormir y soñar con cosas coloridas. Primero, Amy bañó y acostó a los pequeños y, solo después de eso, se ocupó de sí misma. Se dio una ducha, preparó un té aromático que la señora Nass les había ofrecido, hecho con hierbas que ella misma había recolectado, y que tenía un sabor increíble.
Los pensamientos de Amy estaban enfocados en una sola cosa: encontrar trabajo. En realidad, era enfermera de profesión, pero no quería seguir vinculada a la medicina. Cada vez que recordaba que la despidieron de manera deshonrosa, sentía que el corazón se le partía. Aunque, ¿de qué servía justificarse? Ahora todo estaba claro: después de la pelea, los puños ya no sirven de nada. Casi no pudo dormir en su primera noche en la nueva casa. ¿Y cómo podría hacerlo si no sabía qué le depararía el día siguiente? Lo desconocido siempre asusta, especialmente cuando se está criando a 3 niños sola. Oh, si Arwen estuviera aquí ahora. Después de estar acostada en la cama crujiente casi hasta el amanecer, Amy se levantó en silencio y fue a la cocina. Allí, rápidamente preparó café y, cuando los niños despertaron, les hizo sus sándwiches favoritos con queso y mantequilla, tan deliciosos que daban ganas de chuparse los dedos. Vertió té en un termo y cortó un par de manzanas en rodajas para la merienda. Antes de salir de casa, dejó una nota para su hijo mayor, Nick, diciéndole que volvería en un par de horas. La escribió en letras de imprenta, ya que el niño de 8 años solo podía leer en ese formato. En caso de cualquier problema o pregunta, Amy le pidió que acudiera a la casera, la señora Nass. Ni Amy ni sus hijos habían estado nunca en el mar. Es más, ni siquiera podían imaginar cómo sería. Aire fresco y ligeramente salado, un sol suave pero a veces demasiado fuerte, y también playas, catamaranes, tumbonas y multitudes de veraneantes. ¿No era aquello un verdadero cuento de hadas? Amy y los niños se habían preparado a conciencia para este viaje. Después de todo, compraron un par de maletas grandes con anticipación, en las que empacaron lo más necesario. Cuando tienes 3 pequeños en tus brazos, tienes que llevar todo al máximo en ese momento. Como si quisiera animar a la joven enfermera dormida, el sol tocó suavemente su mejilla con sus rayos, haciéndola sonreír y abrir brevemente los ojos. Resultó ser Amy, quien no había dormido en toda la noche y simplemente se había quedado dormida sentada en un banco. Oh, qué recuerdos coloridos y maravillosos le vinieron a la mente. En su sueño, era como si alguien hubiera presionado el botón de rebobinado, llevándola de vuelta al pasado. En cuanto al helado que Amy había estado sosteniendo en su mano todo ese tiempo, casi no quedaba nada. Un gran gato jengibre que estaba sentado cerca lo había lamido por completo. Todo lo que le quedaba a Amy eran recuerdos en forma de un trozo de barquillo que aún sostenía entre sus dedos. Vaya, qué glotón eres, dijo Amy, amenazando juguetonamente con el dedo al gato jengibre. Este ronroneó en señal de acuerdo, luego saltó del banco y caminó perezosamente hacia las casas más cercanas. Lo más probable es que sus dueños vivieran por allí, y la playa fuera como un campo de caza para él, donde podía arrebatar un trozo de pastel o recibir de alguien un pescado ahumado. ¡Qué vida!, murmuró Amy con una sonrisa mientras se dirigía a casa. Aunque llamarle hogar a ese pequeño edificio no le parecía del todo correcto, pero no importaba. Al parecer, mañana se mudarán a otro lugar, a donde vive esa clienta adinerada, la señora Sutton. Al entrar en la casa, Amy se encontró de inmediato con la señora Nass, quien salía de la habitación donde estaban los niños. ¿Encontraste trabajo?, preguntó la mujer. Sí, señora Nass. Comienzo mañana, pero tendremos que mudarnos. De todas formas, deje la habitación para mí, por si acaso. Se la pagaré, respondió Amy con una sonrisa. La casera arqueó una ceja con sorpresa. Vaya. ¿Y a dónde piensas ir? ¿Dónde en nuestro pequeño pueblo dan trabajo con alojamiento incluido? Sí que lo hacen, señora Nass, y yo misma apenas puedo creerlo. Voy a trabajar como cuidadora para la señora Sutton. ¿Por casualidad la conoce?, preguntó Amy. La señora Nass frunció el ceño. ¿Cómo no la iba a conocer? La conozco bastante bien. Fue la reina de los restaurantes y cafés locales, aunque ahora está jubilada. No tiene hijos, enterró a su marido hace 10 años y ahora su negocio lo maneja Violeta.
Una verdadera mujer de armas tomar. Se ha casado 2 veces y, hace 3 años, se juntó con un recién llegado. No tardó nada en quedarse embarazada, probablemente para asegurarse de que él no se fuera. Así que, ten cuidado con esa Violeta, es realmente una mujer difícil, advirtió la señora Nas. Gracias, señora Nas. Lo tendré en cuenta, respondió Amy con reserva. La dueña de la casa reflexionó un momento y luego añadió. Y ten cuidado también con sus sobrinos, son unos problemáticos. La herencia de su tía los tiene inquietos, pero June no es tonta. Para evitar cualquier problema, dejó estipulado en su testamento que todos sus ahorros irían a orfanatos y hospitales. Por eso están furiosos y tratando de encontrar la manera de convencerla de que lo cambie. Vaya, señora Nas, sabe usted muchas cosas. Es abrumador, exclamó Amy. ¿Y qué esperabas? Es un pueblo pequeño, aquí todos saben todo de todos, respondió la mujer con una sonrisa. Por cierto, si necesitas ayuda para la mudanza, dímelo. Puedo pedirle a mi antiguo alumno Jacob que te ayude. Ahora trabaja como taxista para mí, ofreció la señora Nas. Una dulce sonrisa apareció en los labios de Amy. Definitivamente lo haré. Necesitaré su ayuda mañana temprano, no conozco la ciudad en absoluto. La anciana asintió con la cabeza. Jacob fue mi alumno hace años. Trabajé en el orfanato, bueno, ahora lo llaman de otra manera, pero eso no importa. En el pasado, Jacob era piloto de aviación civil, volaba helicópteros. Una vez, hizo un vuelo difícil en medio de una tormenta, pero en el camino de regreso a la base, no lo logró y se estrelló en el campo de un granjero. Su compañero logró saltar con un paracaídas, pero Jack resultó gravemente herido. Ahora cojea, así que se convirtió en taxista para evitar morir de hambre. Amy asintió con respeto. Vaya, es una gran historia. ¿Y se puede hacer algo con la cojera o es permanente? La señora Nas enjugó una lágrima. Bueno, probablemente se pueda hacer algo, pero no es barato. ¿Y la cuota? No hay suficiente para todos, ya sabes. Por eso está pasando dificultades. Cuando su esposa se enteró de que estaba en el hospital, todo magullado, inmediatamente pidió el divorcio. Dijo, ¿para qué quiero un esposo que es un vegetal? Pero Jack logró recuperarse contra todo pronóstico. Los niños de orfanato siempre son fuertes, endurecidos por la vida. Amy conversó un poco más con la dueña de la casa y luego regresó con los niños. Para ser sincera, durante su ausencia, los pequeños ya se habían aburrido bastante. ¡Hurra! Mamá ha vuelto, exclamó Nicky con alegría. SHHH, vas a despertar a Annie, le advirtió Amy con un gesto juguetón. Entonces, mamá, ¿encontraste trabajo?, preguntó el siempre curioso Matthew. Sí, pequeño, y no cualquier trabajo, sino uno con alojamiento. Además, ustedes me ayudarán con todo, ¿de acuerdo? Nicky miró a su madre con escepticismo. ¿Y cómo vamos a ayudar? Somos pequeños. Aunque no me opongo. ¿Qué tenemos que hacer? Emma miró con cariño a su hijo. Bueno, Nick, solo necesitas portarte bien mientras vivimos en la casa de una tía muy influyente, ¿de acuerdo? Está bien, mamá, lo que tú digas. No me opongo, respondió su hijo de inmediato. Yo tampoco, añadió Matthew. Y yo también, se sumó Annie. Amy sonrió y abrazó a los niños. Señor, que poco se necesita para ser feliz, la risa de los niños, el calor del hogar y el apoyo de un ser querido. Oh, pero eso último ya no lo tiene. Edward, su querido Edward, pereció en las profundidades del mar. El mar se lo llevó. Pensando en ello, Amy tocó distraídamente el anillo de bodas que colgaba de su cuello, el mismo que Edward le puso el día de su boda. Secándose las lágrimas que empezaban a brotar, Amy comenzó a prepararse para la mudanza del día siguiente y para su nuevo empleo. ¿Cómo la recibiría esa rica señora Sutton?
¿Y si no le agradaba y la echaba? Pero, por otro lado, fueron los sobrinos de la señora Sutton quienes la contrataron. Bueno, Dios no nos abandonará y los cerdos no volarán, pensó con una sonrisa. A la mañana siguiente, tal como estaba previsto, Jacob llegó para recoger a la joven madre y a sus hijos. A pesar de su cojera, los ayudó con sus pertenencias. Al mirar la dirección escrita en el papel, asintió con comprensión y encendió el motor. Durante el trayecto, Amy y Jacob entablaron una conversación y, sin darse cuenta, sintieron una simpatía mutua. Jacob conducía con confianza y sin prisa. No maldecía a otros conductores, ni siquiera cuando los cerraban o rompían las normas de tráfico. Observándolo de reojo, Amy no pudo evitar admirar lo tranquilo que era, lo educadamente que hablaba con ella y con los niños. Bueno, quizás todo hombre que elige el camino de taxista debería comportarse así. Las personas groseras y desagradables no tienen lugar en esta profesión. Finalmente, la mansión apareció ante ellos. La vista de la casa impresionó tanto a la familia que Nicky no pudo evitar soltar una exclamación de asombro. «Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí?» Amy miró con vergüenza al conductor y luego respondió, «Bueno, no exactamente vivir, hijo, más bien trabajar. Así que, por favor, mantén tu entusiasmo bajo control y compórtate en silencio, como un ratoncito, ¿de acuerdo? ¿Lo prometimos, recuerdas?» «Está bien, mamá, seré tan silencioso como un ratón». El niño refunfuñó con decepción. Como la dueña de la casa no pudo recibir a Emma en persona, sus sobrinos Bill y Neil lo hicieron. Al ver al taxista cojeando, sonrieron con complicidad, pero no comentaron nada sobre la situación. Se conocían desde la escuela, pues estudiaron en la misma clase, pero sus caminos se separaron. Jacob siempre logró todo por sí mismo, mientras que la pareja de hermanos solo sabía vivir de los regalos de sus padres o parientes adinerados. Ahora, Bill y Neil habían llegado a la casa de su tía, claramente no por casualidad. «Bueno, Amy, me voy. Si necesitas algo, llámame, tienes mi número», dijo Jacob al despedirse y subió al auto. Para ser sincero, no quería encontrarse con los Barnett, pues nunca se había llevado bien con ellos desde sus días de escuela. «Gracias, Jacob, muchas gracias. Te llamaré cuando necesite ir al pueblo, quizás para comprar medicinas o algo más», respondió Emma. «No necesitas ir a ningún lado. Tu trabajo es sentarte con nuestra tía y cuidar de su salud. Si necesitas algo, solo avísame a mí o a Neil», gruñó Bill. Emma negó con la cabeza. No esperaba amabilidad de ellos, pero aún así su actitud le molestaba un poco. Mientras tanto, Neil abrió la puerta y dejó entrar a Emma y a los niños. Los pequeños pisaron tímidamente la lujosa alfombra, temerosos de hacer algún movimiento indebido. Para ellos, era como haber entrado en un mundo de cuentos de hadas o, al menos, en un museo real, donde incluso respirar debía hacerse con cautela para no alterar la atmósfera del lugar. Más tarde, se enteraron de que la señora Sutton estaba descansando en su habitación, equipada con la última tecnología médica. Todo estaba dispuesto para que la anciana se sintiera cómoda: sensores, dispositivos para monitorear su salud e incluso herramientas para realizar análisis simples. Había hasta un ventilador y un desfibrilador, cuya presencia sorprendió a Amy. «Vaya, esto parece una habitación de hospital», susurró para sí misma y para la exenfermera. «Bueno, querida, ¿crees que todo esto es por casualidad? Si no te cuidas, nadie lo hará por ti», gruñó la dueña de la casa, quien hasta ese momento había fingido estar dormida. Emma se sobresaltó y miró a la señora Sutton con incomodidad. «Oh, lo siento. Pensé que estaba dormida». La anciana empresaria sonrió con picardía. «No, no estoy dormida, querida. ¿Cómo podría hacerlo con mis sobrinos pisoteando como elefantes y haciendo temblar toda la casa?» Bill y Neil intercambiaron miradas y se ruborizaron, pareciendo niños culpables.
Emma se dio cuenta de inmediato de que le tenían miedo a su tía y que estaban dispuestos a obedecer todas sus órdenes mientras ella estuviera presente. Pero en cuanto la señora Sutton se volteara, su único pensamiento sería cómo apoderarse de su herencia. Emma había visto situaciones similares muchas veces en la unidad de cuidados intensivos. Allí también se desarrollaban intrigas, y no todas estaban relacionadas con las actividades del corrupto jefe de departamento. A veces, los familiares de los pacientes llegaban con notarios para pedir que se les transfirieran propiedades antes de que fuera demasiado tarde. Es una historia de siempre, ¿qué se puede decir? Parada frente a la señora Sutton, prácticamente bajo su escrutinio, Emma se sintió incómoda. Era como si estuviera en una audición para una agencia de modelos, compitiendo por el título de Miss Universo. Menos mal que no me piden que ladre como un perro, pensó Emma con ironía. Como si leyera los pensamientos de su invitada, la señora Sutton sonrió y dijo: ¿Por qué estás ahí parada como una estatua? Siéntete como en casa. Veo que no vienes sola, tienes niños. Emma miró con incomodidad a Bill y Neil, quienes de inmediato desviaron la mirada. Sí, con niños, respondió. Me dijeron que tiene una casa de huéspedes, ¿o me equivoco?, preguntó Emmy. La señora Sutton sonrió. Absolutamente cierto, querida. Todo está tal como está. Puedes instalarte allí y sentirte como en casa. Y no pienses que soy una vieja bruja que está en contra de tener niños alrededor. Para nada, los niños son nuestro futuro, así que siempre debemos cuidar de ellos sin escatimar esfuerzos. Las palabras de la señora Sutton hicieron que el corazón de Emmy se sintiera más cálido. Después de todo, la señora Sutton no era tan mala. Puede que pareciera estricta, pero la vida debía de haberle enseñado mucho, haciéndola más precavida con la gente. Bueno, si todo te parece bien, tía, entonces Neil y yo nos retiramos. Tenemos cosas que hacer, declaró Bill, exhalando con alivio. Hasta ese momento, había estado visiblemente nervioso, temiendo que la señora Sutton volviera a criticar a la nueva cuidadora y la despidiera junto con sus sobrinos. Pero, por alguna razón inexplicable, Emmy había logrado ganarse el favor de la anciana heredera, quien la eligió para el trabajo. En el fondo, Emmy sospechaba que la simpatía de su clienta se debía al hecho de que tenía niños. Por supuesto, esto era solo una suposición, y no podía estar segura, pero entendía bien que, a la edad de la señora Sutton, mimar a los nietos debía de ser lo ideal. También le pareció que la anciana leía literalmente sus pensamientos, comprendiéndola con solo unas pocas palabras. Tan pronto como sus sobrinos salieron de la habitación, la señora Sutton miró a Emmy y dijo: Bueno, ¿por qué estás ahí parada como una estatua? Siéntate, tomaremos un té y te diré dónde está todo en la casa. Luego me contarás sobre ti, por qué viniste aquí. Puedo ver que no eres de esta zona, no tienes bronceado y tu nariz ya ha empezado a pelarse por el sol. Eso siempre les pasa a los recién llegados, lo sé. Emmy sonrió y respondió de inmediato: Sí, claro. Prepararé un poco de té y volveré enseguida. Y también hazte para tus niños. Hay dulces en el armario, caramelos, chocolate, todo lo que necesitan después del viaje, le dijo la anciana empresaria mientras Emmy se alejaba. Emmy seguía sonriendo, aún sin poder creer que la hubieran recibido con tanta calidez. Para su gran sorpresa, la señora Sutton resultó ser una mujer normal, con una visión sensata de la vida y sus propios principios. Durante la conversación, no ocultó nada y llamó a las cosas por su nombre. Lo entiendo todo, Emmy. Eres solo una persona ajena a este asunto. Sé que antes Bill y Neil intentaron imponerme sus propias cuidadoras, a quienes previamente habían instruido sobre qué hacer. ¿Sabes? Tarde o temprano, cada una de esas sinvergüenzas terminaba hablándome de la herencia, insinuándome sutilmente que debía reescribir todo a nombre de Bill O'Neill. Pero nunca haré eso. Son unos inútiles y unos holgazanes, declaró la mujer. Emmy sonrió y se encogió de hombros tímidamente. ¿Qué más podía decir?
Realmente no tenía conexión con esos asuntos. Que los ricos resolvieran sus propios problemas. Su trabajo era sencillo: cuidar de la mujer enferma y velar por su bienestar. Sin darse cuenta, Amy empezó a abrirse y le contó a la señora Sutton sobre su vida y cómo había sido despedida del departamento. La empresaria la escuchó en silencio, solo interrumpiéndola de vez en cuando con comentarios agudos y perspicaces. Sí, actuaste de manera ingenua. Y, ante todo, ¿por qué no llevaste tu teléfono contigo? Aunque es comprensible. Confiaste en la decencia de tu colega, y mira cómo resultó todo. Ella estaba conspirando a tus espaldas con el jefe del departamento. Pero no te preocupes. Gente como ella recibe su merecido. Ya lo verás, tarde o temprano le llegará su castigo. Aunque mejor temprano que tarde, porque podría vivir el resto de su vida como una persona normal. Amy negó con la cabeza en su interior. No creía que el jefe de departamento, el señor Mills, pudiera ser atrapado con las manos en la masa o que pudiera rendir cuentas. Y la propia enfermera Theodore era tan sólida como una roca detrás de él. La cadena de mando siempre era difícil de desentrañar. Para inmenso alivio de Emma, cuidar a la anciana resultó ser mucho más fácil que con muchos pacientes en su trabajo anterior. Al observar más de cerca, la señora Sutton resultó ser dulce y amable, nada exigente, y soportaba con estoicismo todos los procedimientos necesarios. Sin embargo, no había demasiados procedimientos: tomar la presión arterial, controlar los niveles de azúcar en sangre. Como la señora Sutton no había sufrido un derrame cerebral ni tenía un trastorno musculoesquelético, para Amy seguía siendo un misterio por qué no podía caminar sola. ¿Por qué permanecía constantemente acostada en la misma posición todo el día? Naturalmente, con el equipo adecuado y un colchón antiescaras, no era difícil para June. Pero, por otro lado, Amy no podía entender qué estaba pasando realmente con su paciente. Sin embargo, los hijos de Emma disfrutaban estar en la casa de la señora Sutton. Primero, porque era muy grande y, sin ninguna vergüenza, podían jugar al escondite y otros juegos ruidosos que alegraban enormemente a la anfitriona. Al principio, Amy pensó que la señora Sutton exigiría silencio y tranquilidad, pero, como resultó más tarde, la mujer, por el contrario, les pedía a los niños que jugaran y la deleitaran con sus risas contagiosas. Por esta razón, la señora Sutton incluso ordenó en línea varios juguetes caros y juegos de construcción con entrega a domicilio, para que los pequeños pudieran jugar sin restricciones. Oh, gracias. Si no le importa, lo pagaré después de mi primer sueldo, murmuró Amy con vergüenza. La señora Sutton sonrió. Oh, vamos, olvídalo. La cantidad es tal que no podrías pagarla ni en medio año. Considéralo un regalo. Bueno, no para ti, sino para tus hijos. Son buenos niños, Amy. Yo no soy madre, no tengo hijos, pero siento todo con el corazón, ¿sabes? Las lágrimas brillaron en los ojos de Amy. Nunca antes había recibido un trato así de un cliente. Usualmente, los ancianos eran ahorrativos y trataban de economizar hasta el último centavo. Pero la señora Sutton resultó ser diferente. Por supuesto, al analizarlo más a fondo, esto podía explicarse por su estado de salud y su soledad. Sin embargo, Amy ya había tratado con personas muy ricas que temblaban por cada centavo, temerosas de pagar de más y de ser engañadas en la caja registradora. Para alegría de Amy, Jacob la llamó la primera noche de trabajo. Con su característico tono tranquilo, preguntó por el estado de su nueva conocida y cómo había recibido la anfitriona a los invitados. Todo está bien, Jack. De verdad, la señora Sutton es la persona más amable. Y, por cierto, no creas todo lo que dicen de ella, dijo Amy sonriendo por teléfono. Bueno, eso es genial. Me alegra por ti. Está bien, no quiero distraerte. Llámame si necesitas algo. Estaré apoyándote, respondió Jacob con ternura en su voz antes de colgar. Desde entonces, comenzaron a llamarse todas las noches.
La señora Sutton no entendía y nunca se quejaba cuando Amy desaparecía de su vista durante 10 o 20 minutos para ir a otra habitación. Sabía que a Amy le costaba criar a sus hijos sola, y su corazón, agotado por la soledad, se sentía atraído por el taxista, como los tiernos brotes buscan su lugar al sol. La semana pasó rápidamente, sin prácticamente ningún incidente desagradable. Y en el 8º día, llegó el administrador de negocios de la señora Sutton, quien, al ver a la nueva cuidadora, quedó sorprendido. Violetta curvó los labios con desprecio. ¿Y quién es esta chica con pinta de campesina? ¿Y qué pasa con el campamento infantil de abajo? ¿Ahora tenemos una nueva terapia para niños? Escucha bien, dijo Mrs. Sutton. Cuida tu lengua. Esta es Amy, mi nueva cuidadora, y de ahora en adelante te pido que te comportes con más moderación y vigiles tu lenguaje, ¿entendido? De lo contrario, encontraré rápidamente otro gerente. No necesito yeguas con tanta obstinación y talento, ¿sabes? Las mejillas de Violetta se sonrojaron tímidamente, especialmente al escuchar la palabra yegua de boca de su empleadora. Lo siento, Mrs. Sutton se apresuró a decir, tratando de justificarse. De todas formas, he estado pensando en qué hacer y planeo aumentar las compras en nuestro restaurante. La temporada turística promete ser exitosa, así que debemos estar preparados. Mrs. Sutton sonrió. Pero no te corresponde a ti decidir si aumentamos las compras o no. Si he dicho que seguimos con el mismo esquema, entonces seguimos con el mismo esquema. Probablemente olvidaste que todo nuestro negocio está ubicado en la costa y ahí, como sabes, cualquier cosa puede pasar. Puede llegar una tormenta y la gente se marchará apresuradamente de los resorts. ¿Y entonces qué? ¿Y si el mal tiempo se prolonga durante meses? Ha sucedido antes, así que, mejor prevenir que lamentar. Violetta mordió su labio con resentimiento y miró a Amy con odio, como si ella tuviera la culpa del regaño de su jefa, como una colegiala traviesa. Está bien, Mrs. Sutton, haré todo lo que pueda. Puede estar segura de ello, respondió la gerente con tono respetuoso y salió de inmediato de la habitación. Amy suspiró aliviada. En el fondo, entendía que Violetta simplemente sentía envidia de su relación amistosa con Mrs. Sutton. También sabía que nunca traicionaría a su patrona y que siempre estaría ahí para ayudarla en los momentos difíciles. Interceptando la mirada sorprendida de Amy, Mrs. Sutton explicó. No deberías prestarle demasiada atención a esta mujer desagradable. Y no te preocupes, pase lo que pase, solo mantente firme. Violetta, por supuesto, no es un regalo, pero en los negocios es inigualable. Nunca he conocido a alguien tan astuta como ella. Sabe cómo manejar las cosas. Donde parece imposible hacer dinero, ella lo consigue. Lubrica las ruedas aquí, da un soborno allá. En general, es una buena gerente. Aunque mantener a Violetta a raya es un poco complicado, sobre todo después de que se casó por tercera vez. Seguramente has escuchado esa historia. Amy frunció el ceño al recordar lo que le había contado Mrs. Nash. Sí, algo he oído. ¿No se juntó con un hombre hace 3 años y tuvo un hijo con él? Mrs. Sutton asintió. Sí, así es. Pero muchos no conocen todos los detalles, y yo, como ves, estaba al tanto de todo. En realidad, Violetta prácticamente recogió a su esposo de un basurero. Sí, de un basurero, con la cabeza rota y recolectando sobras de los contenedores. No sé qué vio en él, pero lo acogió, salió con él y luego se casó. Así fue como sucedió. Amy negó con la cabeza, incrédula. Entonces, dices que salió con él, pero estaba enfermo o algo así. ¿Por qué querría Violetta un esposo enfermo? Mrs. Sutton la miró con sorpresa. Parece que tiene cerebro, querida. Haces las preguntas correctas. Para serte sincera, yo tampoco lo sé. Tengo la sensación de que Violetta tiene algún tipo de interés en este asunto. Se ha vuelto extraña, sobre todo después de casarse con ese vagabundo.
Por supuesto, no fui a la boda. Solo envié un regalo en un sobre y un vale de vacaciones. Era mi mejor empleada y necesitaba apoyo en un momento tan importante. Amy escuchaba a Mrs. Sutton y no podía creer lo que oía. En la ciudad, todos la consideraban casi una mujer como Serafis. Y sin embargo, ahí estaba, repartiendo vales de vacaciones a sus empleados, preocupándose por su bienestar y derrochando dinero. Sin esperar nada a cambio, pasó otra semana desapercibida, fortaleciendo aún más la relación de confianza establecida entre la anfitriona y la cuidadora. Hasta cierto punto, Amy incluso comenzó a amar su trabajo, al que antes no le había dado mucha importancia. Todo parecía estar bien, si no fuera por un incidente que ocurrió justo después de que Emma recibiera un pago adelantado de 2 semanas por su trabajo. Fue entonces cuando Bill Barnard se le acercó en el patio, la apartó a un lado y le dijo: «Escucha, Amy, aquí está el asunto. Veo que has captado la atención de nuestra tía, te has convertido en una especie de sobrina para ella». Emma levantó una ceja con sorpresa. «Bueno, tal vez, ¿de qué se trata?». El empresario apretó los dientes, conteniendo un estallido de irritación. «El asunto es que ahora tienes que ayudarnos. Te acogimos, ¿verdad? Es como vivir del dinero de otra persona. Básicamente, tu tarea es hacer todo lo posible para asegurarte de que la tía nos deje la herencia en su testamento. De lo contrario, está dispuesta a donar el dinero a orfanatos y refugios para personas sin hogar. Ellos se las arreglarán sin nosotros, pero Neil y yo necesitamos urgentemente el dinero. Estamos planeando expandir nuestro negocio, pensamos abrir un complejo hotelero». Amy preguntó de inmediato: «¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Por favor, recuerden esto de una vez por todas, no voy a hacer ningún favor. Hagan lo que quieran, incluso despedirme, pero no cuenten con mi ayuda para el testamento». El rostro de Bill se puso rojo de furia. «Oh, vamos, no finjas ser inocente. ¿Crees que no investigué sobre ti? Llamé a tu jefe de departamento y me dio una opinión bastante clara sobre qué clase de persona eres. Así que no lo arruines, o será demasiado tarde». Las lágrimas llenaron los ojos de Amy. Empujó al empresario y corrió hacia la casa. Esa noche, Emma permaneció en silencio y apenas habló con la señora Sutton, temerosa de dejar escapar alguna palabra incómoda. Vale la pena mencionar que la mujer de negocios notó de inmediato el cambio en el comportamiento de la cuidadora y esperó pacientemente a que se sincerara. Pero cuando eso no sucedió, la señora Sutton tomó la iniciativa. «Amy, si algo te preocupa, no te quedes callada, dímelo. Sé que hablaste con mi sobrino, así que confiesa, ¿qué quería?». «Probablemente pedirte ayuda para cambiar el testamento otra vez». Amy miró a la señora Sutton con sorpresa. «¿Pero cómo pudo saber que hablé con él? Mi ventana da hacia el otro lado». Se hizo una pausa incómoda en la habitación. Amy podía escuchar los latidos de su propio corazón. La señora Sutton, visiblemente inquieta, miró a su alrededor con cautela. «Bueno, nunca pensé que mi propia cuidadora lo descubriría. De todas formas, no le digas a nadie. Estoy fingiendo para descubrir a la persona infiltrada en mi empresa. Sospecho que Violeta se ha aliado con mis sobrinos, así que estoy interpretando el papel de una persona gravemente enferma mientras planeo mis movimientos con 2 pasos de anticipación». Amy casi no podía creer lo que acababa de escuchar. Todo este tiempo pensó que estaba cuidando a una mujer enferma y moribunda, pero la realidad era completamente diferente. Sin embargo, no tenía derecho a juzgar a su clienta, pues estaba recibiendo un buen salario por su trabajo y además tenía vivienda gratuita para ella y sus hijos. «No le digas a nadie, ni siquiera a los niños. Será nuestro secreto», susurró la señora Sutton. Amy asintió en señal de acuerdo, todavía asombrada por los giros del destino que la habían llevado a esa casa llena de secretos y misterios familiares. A la mañana siguiente, la administradora de la finca regresó a la casa de la señora Sutton, pero esta vez Violeta no estaba sola.
La acompañaba su esposo, Marcus. Recordando que la mujer no le agradaba particularmente, Amy decidió salir de la habitación para evitar estar presente durante la conversación. Desafortunadamente, la señora Sutton insistió en que se quedara. Al cabo de un minuto, Violeta entró en la habitación con un vestido lujoso y costoso, acompañada por un hombre con traje de negocios. Lo más probable era que simplemente hubiera decidido introducir gradualmente a su esposo en las altas esferas de la élite empresarial, aunque el resultado fue bastante cómico e incómodo. Al ver el rostro del esposo de Violeta, Amy quedó casi sin palabras. No, esto simplemente no puede ser, resonó en su mente mientras se desplomaba lentamente al suelo, perdiendo el conocimiento. Parecía que en ese momento había sufrido la misma crisis que solía ocurrirle 1 o 2 veces al mes. Al ver a su cuidadora, la señora Sutton, Marcus de repente palideció y se llevó una mano al pecho. ¿Pasa algo? ¿Por qué has cambiado tanto?, preguntó la mujer de negocios con sorpresa. El invitado negó con la cabeza y luego salió de la habitación con un grito fuerte. Aún sin entender lo que estaba pasando, la señora Sutton dejó de fingir y se levantó de la cama. Se acercó a Amy y le salpicó agua en el rostro para reanimarla. Violeta se quedó paralizada por la sorpresa. Y yo que pensaba que estabas enferma. Lo pienses o no, no me importa. Aquí la que piensa soy yo y tu trabajo es ejecutar mis órdenes a tiempo, gruñó la señora, aún intentando ayudar a la cuidadora a recobrar el sentido. Afortunadamente, lo logró al poco tiempo y Amy abrió los ojos lentamente. Mirando a Violeta, Amy dijo: Tu esposo Marcus es Hardware, ¿verdad? Es mi esposo, el que murió hace 3 años en un accidente de navegación durante una tormenta, ¿cierto? No hubo respuesta. Al ver el rostro pálido de Amy, Violeta comprendió de inmediato que se encontraba frente a la exesposa de su tercer marido, a quien una vez encontró en la orilla del mar con una herida en la cabeza y pérdida de memoria. No podía decir con certeza que había atraído a Hardware hacia ella en ese momento. Tal vez fue amor a primera vista o, más probablemente, un fuerte encanto que la llevó a convencer a Hardware de que era su prometido. En realidad, Hardware recuperó la memoria 1 año después, cuando Violeta ya estaba embarazada de su hijo. El exmarinero se dio cuenta de que ya no podía regresar a su hogar, pues estaba atado por compromisos con la poderosa mujer llamada Violeta. Por otro lado, su vida no era tan mala, pues incluía riqueza y grandes sumas de dinero. Con cada día que pasaba, Mark, también conocido como Hardware, pensaba cada vez menos en su esposa y se acostumbraba a la vida con Violeta. Además, tenían un hijo en común, a quien el joven marinero amaba con todo su corazón. No dejaré que te lleves a Hardware, ¿me oyes? Especialmente ahora que es Mark y tiene otro apellido. No podrás probar nada. Tu esposo está muerto y punto, gritó Violeta a todo pulmón. Pero Amy solo bajó la cabeza. No voy a llevármelo. Vive con él. Durante todos estos años, pensé que estaba muerto. Fui a su tumba, llevé flores, pero sabía que enterramos un ataúd vacío. Nunca encontramos el cuerpo. Y mientras tanto, Hardware vivía en la comodidad, disfrutando de tu abrazo. Sin querer discutir más el asunto, Violeta resopló con desprecio y salió corriendo de la habitación tras su esposo. La señora Sutton negó con la cabeza y murmuró para sí misma: Bueno, esto sí que es interesante. Creí haber visto de todo en la vida, pero esta mujer pensó muy lejos para robarle un hombre a otra familia y hacerle creer que era su marido. Suspiró y añadió: Aunque Hardware tampoco es inocente. Cuando recuperó la memoria, al menos pudo haberle avisado a su familia. Pero no, se quedó callado y disfrutó del dinero de su nueva esposa. Amy suspiró con tristeza. Estaban agradecidos de que los niños no hubieran visto a su difunto padre salir de la casa de la señora Sutton después de aquel incidente. A partir de ese momento, la mujer de negocios dejó de fingir estar enferma y retomó la gestión de sus asuntos. También despidió a Violeta,
quien, como se descubrió más tarde, planeaba apoderarse de su negocio con la ayuda de los sobrinos de la señora Sutton, Bill y Neil. Sin embargo, ellos se distanciaron de inmediato del plan y no pudieron engañar a su tía. Por otro lado, Amy siguió viviendo en la casa de la señora Sutton con sus hijos, convirtiéndose en algo así como su asistente y enfermera personal. Cuando las circunstancias lo requerían, Amy le medía la presión arterial, tomaba muestras de sangre para análisis y ayudaba con las tareas del hogar. En cuanto a los misteriosos desmayos de Emma, cesaron tan repentinamente como habían comenzado. Tal vez, al conocer el secreto de su esposo, se calmó y aceptó la realidad tal como era. Para alegría de Amy y June, Jacob comenzó a visitar con frecuencia su hogar. La señora Sutton le tomó cariño, pues conocía su difícil destino y la lesión que había sufrido en un accidente de helicóptero. Fue ella quien decidió pagar la costosa cirugía de rodilla del antiguo piloto para que pudiera finalmente deshacerse de su cojera y llevar una vida normal. Amy ni siquiera lo pidió, ya que siempre había valorado su amistad. 6 meses después, cuando Jack se recuperó por completo de la operación y terminó su rehabilitación, le propuso matrimonio a Amy. La señora Sutton, junto con la niñera, Matthew y Nicky, fueron testigos de este feliz acontecimiento. Sin necesidad de ponerse de acuerdo previamente, todos aprobaron unánimemente la elección de Amy y ella aceptó, recibiendo de manos de Jacob un pequeño anillo de compromiso. Al ver a Amy sonrojada, la señora Sutton sonrió y se perdió en sus pensamientos, regresando mentalmente a su juventud. Recordó cómo, al igual que Emma, había comenzado su vida matrimonial con un hombre al que amaba, desafiando el destino, las dificultades y la envidia de los demás.